su pregunta, don Javier. A ver, lo que pasa es que como no le escuchaba muy bien a usted, le subí bastante el volumen para poderle escuchar sus preguntas. Por eso es que se escucha fuerte. ¿Quedó claro, don? Sí, claro. Ya sí, era lo que yo quería saber. Profesora, Dígame, Xochitl. quiere decir que es que yo lo que he visto, pues por lo menos aquí en el país, es que la mayoría de los sindicatos son de trabajadores del Estado, son en las instituciones del Estado. Yo personalmente no conozco ninguna empresa privada que tenga un sindicato. Casi como que no sucede eso. Mire, no es que no suceda, porque sindicatos hay. Ya en las empresas hay. Lo que sucede es de que ante la situación misma política que estábamos hablando anteriormente, tienen temor de estar activos. Entonces el sindicato existe, pero está inactivo. Ya existen, porque hay cantidades de sindicatos en empresas privadas, como usted no tiene idea, Xochitl, pero están dormiditos por el momento, o sea, están quietos, ahorita no andan realizando ninguna gestión. Se les venció su tiempo de vigencia de la junta directiva y no la volvieron a activar, no actualizaron. El sindicato está vigente, pero está inactivo por el momento. Entonces, esas son, digamos, las medidas de protección que han tomado muchos sindicatos. Ya, entonces esperan que las cosas se tranquilicen, que la crisis pase y poder ellos activarse nuevamente y realizar. Eso sucede siempre. En el caso, por ejemplo, antes de que se diera el cambio de gobierno al que tenemos actual, también se daba una situación similar. Estaban, digamos, liberales y cuando llegaban solicitudes de organizaciones con una ideología política sandinista, también se buscaba la manera como bloquear o cómo denegar esas inscripciones porque no les interesaba tener sindicatos, digamos, en este caso, digamos así, en cualquiera de los dos momentos de izquierdas o de derechas, no. Depende del que esté, ¿verdad? El gobierno en turno, ellos deciden a cuál van a ir obstaculizando y limitando su libre organización. Y mientras estuvieron ellos, todos los sindicatos con filiaciones políticas, no pasaron dormidos, porque ellos no pasaron dormidos a como pasa ahorita con los sindicatos que son liberales o que no tengan ninguna ideología política, que están dormiditos, están tranquilos, están ahí calladitos. No, en aquel entonces, cuando eran los liberales y se les denegaba a los sindicatos con ideología sandinista, ellos buscaban cómo instar a huelgas constantemente, hacían uso de los diferentes movimientos sociales para poder realizar huelgas a los trabajadores que tenían su misma ideología, llegaban a hacer protestas en la salida o en la entrada del Ministerio del Trabajo, reclamando violación a su derecho a constituirse libremente. Entonces, y muchos denunciaban en los medios de comunicación porque no se les limitaba ese derecho a ser libres y a poder expresar lo que consideraban a bien. Pero recuerde que hoy por hoy no, por eso es que están ellos calladitos hoy por hoy, pero antes sí se escuchaba, por eso antes no sé si recordaba o le contaban a sus familiares que las huelgas eran constantes. Si los trabajadores no estaban conformes, es que hubo huelga en tal empresa los trabajadores están en huelga, es que dice que no le han dado los convenios colectivos, dice que es que no le dieron el aguinaldo, dice que no. Siempre habían constantemente la huelga. Porque yo me acuerdo ajá, dígame. De la huelga de los médicos porque mi mamá es médico. Sí. Entonces me acuerdo que en ese tiempo ellos hicieron una huelga y que la huelga la declararon ilícita e inexistente, algo así. Es ilegal e inexistente. Ajá, algo así sí. Era. Sí, entonces... Era un derecho real porque claro. Los salarios de ese tiempo eran una cosa que yo no sé cómo sobrevivía la gente, la verdad. Sí, al final, y yo creo que hasta por hoy todavía no han llegado al tope en comparación con otros países latinoamericanos. No le hablo a nivel centroamericano, le hablo a nivel latinoamericano. No compensa la labor que realiza ni el personal de la salud, ni tampoco el personal de educación. Entonces no llegan al nivel de siquiera ni a la cuarta parte de lo que realmente tienen que ganar por la actividad o el trabajo que realizan. Entonces, vamos a ver si ahorita que ya les voy a explicar la parte del procedimiento de huelga para que usted más o menos logre identificar con la experiencia que conoce de su mamá, qué fue lo que les falló a ellos para que el ministerio les dictara una resolución de ilegalidad de huelga, porque eso es lo que hace dictar el proceso de ilegalidad. Voy a aperturar esta otra presentación
que es la que tienen ustedes en el video explicativo. Ahí se los expliqué ampliamente, pero aquí yo se los voy a explicar como que un poco más sencillo, así platicadito, como decimos nosotros. Bueno, creo que estoy grabando. No sé si estoy grabando, se mira que estoy grabando, chicos. No, sí, ahí está grabando. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poco sobre estos procesos de conflicto. Sí. Ok, perfecto, gracias. De carácter jurídico y económico social. Para ello vamos a hablar entonces del pliego de peticiones. El pliego de peticiones no es más que las exigencias que los trabajadores a través de sus sindicatos presentan en contra de sus empleadores. Esto los pueden presentar de forma directa a su empleador o lo pueden presentar ante el Ministerio del Trabajo. Cuando lo hacen de forma directa a su empleador, entonces ahí lo que se hace es una negociación directa, o sea, una negociación de pliego petitorio de forma directa. Cuando se hace vía Ministerio del Trabajo, entonces ya se interpone el pliego de peticiones o el anteproyecto de convenio colectivo vía Ministerio del Trabajo. Entonces, durante ese proceso de negociación, vamos a llegar hasta la parte del trámite de huelga, hasta llegar a la parte del arbitraje y por último, la parte del recurso de revisión que se lleva ante el Tribunal de Apelaciones contra la resolución que emite el Tribunal de Arbitraje. Entonces, para ello es un proceso, pero que tienen que llevar ustedes el consecutivo para poder entender un poco. Es sencillo, no es nada del otro mundo, ya lo vamos a ver. Creo yo que en 20 minutos, ya 20, máximo 30 minutos, tienen todo ese proceso, que es el tiempo que no. El objetivo de esta sesión es poder determinar cómo resolver, cuáles son los medios legales que tienen los trabajadores para poder resolver esos conflictos colectivos y deben de conocer e identificar cuáles son los requisitos que deben de cumplir para efecto de que el Ministerio del Trabajo no declare ilegal la huelga de trabajadores, que es el caso que estamos hablando. Entonces, ¿qué son los conflictos colectivos de trabajo? Los conflictos son aquellas pretensiones o aquellas inconformidades que tienen los trabajadores en su conjunto en cuanto a sus derechos y a sus, digamos, deberes a los cuales la ley les reconoce y que el empleador está haciendo caso omiso, simplemente está cumpliendo de manera parcial. El Código del Trabajo señala que las causas que dan origen a estos conflictos colectivos es, en primer lugar, cuando no ha cumplido con las disposiciones establecidas en la ley, cuando una vez celebrado un convenio colectivo y se establezcan condiciones generales y garantías reivindicatorias y el empleador no cumpla con las mismas, porque las reivindicaciones puedan ser económicas, sociales, normalmente porque son beneficios familiares inclusive que incluyen dentro de los convenios colectivos, y también la parte cuando se da una mala interpretación de las cláusulas del convenio colectivo, cuando ya está firmadito, cuando existen y cuando al momento de discutirlo no se quedó claro y el empleador lo aplica de manera conveniente y los trabajadores a través del sindicato también lo quieren aplicar de manera conveniente. Entonces, esa interpretación de cláusulas del convenio colectivo cuando no son claras generan conflictos también de manera colectiva de trabajo y para ellos tienen que pedir una revisión y una aclaración de esa cláusula a la Dirección de Conciliación Colectiva del Ministerio del Trabajo, que son los que custodian una copia de los convenios colectivos que existen en cada empresa, ¿ok? Es ahí donde se resguarda, porque aunque la negociación se haga de forma directa, o sea, en la empresa lo presentan los trabajadores a través del sindicato y se ponen a negociarlo, trabajador y empleador, y se ponen de acuerdo y firman ese pliego de peticiones y se convierte en un convenio colectivo, tienen para que surta efecto legal en cuanto a reclamos futuros o conflictos de este tipo colectivos por incumplimiento del convenio por parte del empleador y puedan gestionar algún tipo de trámite administrativo ante el mismo Ministerio del Trabajo, es necesario que informen al Ministerio del Trabajo sobre el convenio colectivo firmado y tienen que presentar una copia, un ejemplar. Tienen que informar dentro de los 15 días que firmaron el convenio colectivo y estoy hablando de 15 días calendario. El Ministerio del Trabajo, la Dirección de Conciliación Colectiva, revisa el contenido de ese convenio colectivo para ver si los sindicatos no firmaron alguna cláusula que es violatoria a la ley o que es contrario a lo que dispone el Código del Trabajo. Porque si es contrario, tiene que convocar el Ministerio del Trabajo a una reunión para trabajador y empleador y mandar a modificar esa cláusula.
Entonces tiene que revisar y si todo está en orden y ya lo firmaron trabajadores y empleadores, entonces ya se procede a sellar uno de los ejemplares y se procede a custodiar uno dentro de la dirección. ¿Y por qué se custodia? En primer lugar, por cuestión de protección de los trabajadores y saber que tienen un convenio colectivo. Y dos, porque si más adelante surgen otros sindicatos en la misma empresa, ya estos sindicatos no pueden presentar pliego petitorio, porque no puede existir más de uno en cada empresa. Ya si ya existe un pliego de peticiones y está vigente el convenio colectivo, no puede presentarse un nuevo convenio colectivo. Sí, al momento de que se vaya a vencer, porque la vigencia de los convenios colectivos son de 2 años, muchachos. Entonces, la vigencia del convenio colectivo son 2 años. 30 días antes del vencimiento del convenio colectivo, perfectamente los sindicatos, sean los que lo presentaron inicialmente, o pueden ser los otros sindicatos que ya están, que existen o que surgieron posterior, ellos pueden presentar un anteproyecto de convenio colectivo previo al vencimiento del que está, y ahí sí se puede ya negociar un nuevo convenio colectivo, o el mismo sindicato que presentó ese convenio colectivo puede presentar modificaciones parciales al convenio colectivo y comienza todo el proceso de negociación nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa? Y recuerden, estas modificaciones las pueden presentar el sindicato que originalmente firmó el convenio, los sindicatos nuevos que surgieron posteriormente o los que no se adhirieron en el primero, no participaron, pueden también hacerlo, o bien el empleador. Inclusive los empleadores pueden solicitar, previo al vencimiento de los 2 años, pedir modificaciones parciales al convenio colectivo. Entonces, ellos 3 pueden solicitarlo. Ahora, ¿qué sucede cuando ninguno de ellos pide modificación previo al vencimiento? O sea, previo a cumplir los 2 años. Que el código dice que automáticamente se va a renovar el periodo de vigencia de 2 años más. ¿Okay? Si dentro de ese término de los 2 años nadie propone un nuevo pliego o nadie propone reformas al que ya existe, modificaciones parciales al que ya existe, automáticamente ese mismo convenio colectivo queda vigente por 2 años más, automáticamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede aquí? Ok, vamos cuando ya venimos el proceso del conflicto jurídico que tiene pues como naturaleza planteada por los trabajadores, ya lo dijimos, y que lo debe de presentar, en este caso la mayoría lo presenta ante el Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es la diferencia, antes de explicarles todo el proceso, de presentar el pliego de convenio colectivo, el anteproyecto de convenio colectivo ante el Ministerio del Trabajo y presentarlo de forma directa ante el empleador? Que cuando hacen la negociación directa con el empleador durante ese proceso que estén negociando el convenio colectivo puede despedir a cualquiera de los miembros que están adscritos o que firmaron el pliego. Cualquier trabajador afiliado, cualquier miembro que estén en la negociación y que salieron electos como, o que son, qué sé yo, miembros directivos, qué sé yo, si hay causa justa de despido, pueden someterse al procedimiento. Entonces, va que lo que no prima cuando se hace la negociación vía directa es la protección del fuero preventivo de todos los que firman y se adhieren al anteproyecto. En el caso que si lo hacen por el Ministerio del Trabajo, goza el fuero preventivo para todas las personas que firman el pliego. Todos los trabajadores que firmaron el pliego de peticiones están protegidos, que quiere decir que durante el tiempo que se esté negociando, no pueden despedirlos con el artículo 45 del Código del Trabajo. O sea que el empleador injustificadamente no puede dar por finalizado un contrato. Tiene que pedir autorización ante el Ministerio del Trabajo. Si hay causa justa, solo lo puede despedir en base al artículo 48. En el caso que sea cualquier trabajador firmante, en el caso de que sea una mujer en estado de gravidez, lo tiene que sustentar en base al artículo 48 y el artículo 144, ya porque tiene una protección del fuero materno, porque está en estado de gravidez. Y en el caso que sean dirigentes sindicales o sean miembros de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, también gozan de fuero preventivo y la solicitud la van a realizar ante la Inspectoría Departamental del Trabajo. En el caso de que sean trabajadores que no estén protegidos, que solamente son firmantes, los tienen que hacer ante el conciliador que va a conocer del trámite del conflicto colectivo, el que va a estar mediando como representante del Ministerio del Trabajo. Él es el que lleva el procedimiento administrativo, pero cuando gozan de algún fuero,
lo tienen que tramitar ante la inspectoría departamental, pero no pueden aplicarle el 45. Esa es la diferencia y por eso es que es mejor hacerlo ante el Ministerio del Trabajo para estar protegidos, ¿ok? Entonces, una vez que se presenta el conflicto y se hace, bueno, aquí tenemos la parte de vía ministerio, de vía directa, que ya lo explicamos con anterioridad, y tenemos cuando hacemos en la parte vía Ministerio del Trabajo, el pliego de peticiones debe de contener estos requisitos que son esenciales, tienen que señalar el nombre de la empresa, quién lo representa, el nombre del sindicato, cuáles son las peticiones o las quejas que están presentando o los beneficios que ustedes están exigiendo para su empleador, la lista de los trabajadores con su número de cédula y su firma tiene que también ir reflejada dentro de los requisitos del pliego de peticiones. El lugar para oír notificaciones que tiene que ser siempre, se los recomiendo, debe ser la misma dirección de la empresa, porque es ahí donde deben de tener el sindicato su domicilio laboral. Entonces tiene que ser la misma empresa, que es el mismo lugar donde el empleador también va a recibir notificaciones y tienen que hacer referencia a una breve relación de hecho del por qué están presentando ese pliego de peticiones, qué es lo que motivó a los trabajadores de esta empresa a presentar ese pliego de peticiones y ya con eso solicitan que sea admitido y se tenga como presentado o planteado el pliego de peticiones. Entonces, eso es lo que debe de tener la cartita de solicitud, porque solo es la carta, ¿verdad? Que debe tener el pliego, lo debe de la carta y la mayoría lo inserta dentro del pliego de peticiones, pero normalmente en el pliego de peticiones ya vienen las cláusulas correspondientes. Entonces, viene una vez que esto se interpone de forma directa en las inspectorías del trabajo o en las delegaciones departamentales. ¿Por qué? Porque las inspectorías del trabajo revisan que ese pliego de peticiones cumplan con los requisitos que anteriormente revisamos. Si no cumplen con todos los requisitos, la inspectoría departamental emite una cartita de subsanación en la cual recomienda al sindicato proceder a subsanar esas omisiones del escrito y del pliego de peticiones. Entonces, en este caso, debe el sindicato proceder a subsanar las omisiones. Una vez que ya presenta la subsanación de las omisiones, la inspectoría departamental correspondiente oficia a la dirección de conciliación colectiva del mismo ministerio para que le informe, en primer lugar, si existe un convenio colectivo vigente dentro de esa empresa. También manda un oficio a la Dirección de Asociaciones Sindicales para verificar que efectivamente la copia de certificación que presentaron como documento adjunto al pliego, efectivamente los miembros directivos son los mismos que figuran en la copia que presentaron, para verificar que ese sindicato está vigente y está activo, y que los miembros directivos son esas personas que firman también en representación de los trabajadores y que presentaron la copia del certificado. Entonces, ofician a ambas oficinas. Si ambas oficinas de forma positiva informaron a inspectoría que sí, que en la empresa no hay un convenio colectivo en la actualidad vigente, y que ese sindicato está activo, que está vigente y que los miembros directivos son quienes firmaron, quienes se personaron, etcétera, entonces la inspectoría procede, ¿verdad?, a formar expediente del pliego de peticiones y remite el expediente a conciliación colectiva. Conciliación colectiva, en este proceso de conciliación colectiva, ya vamos a entrar en esta parte, se nombra al abogado conciliador que va a conocer de la causa. Cuando ya se nombra al abogado conciliador, este tiene que notificar a las partes, y estoy hablando trabajador y empleador, para que se presenten en un día cierto a una hora determinada, para poder iniciar la negociación del pliego de peticiones. La negociación del pliego de peticiones, comparezca solo el trabajador, comparezca solo el empleador o no comparezca ninguna de las partes, el trámite no se paraliza. Okay, el trámite no se paraliza una vez iniciado, una vez que el conciliador ha notificado a las partes que deben de comparecer a la primera, conciliación, a la primera negociación. La primera negociación más que todo es para poder determinar las reglas del juego, para poder determinar qué día se van a reunir, la hora que se van a reunir y al mismo tiempo, pues alguna petición que quieran hacer de forma personal, las partes pueden hacerlo, a ver si son admitidas o no son admitidas. Cualquier día, cualquier lugar, muchachos, y cualquier hora es hábil para poder negociar
la parte del pliego de petitorio, perdón, o el conflicto colectivo. O sea, todos son hábiles la hora y los días. Y los lugares pueden negociarse dentro del ministerio, puede negociarse en la empresa o puede negociarse en cualquier otro lugar neutral. Eso siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo, y ahí es donde debe ir el conciliador para presenciar todas las negociaciones y dirigirlas. ¿Qué sucede en este caso? Una vez que ya se inicia la negociación, el conciliador debe de poner, digamos, en conocimiento a las partes que tienen que nombrar a 3 representantes, 3 asesores en la negociación. Tanto el representante va a tener los trabajadores o el sindicato, lo va a tener también el empleador. O sea, es el máximo de asesores, son 3. 3 para el empleador, 3 para los trabajadores. Y el conciliador, que es el que va a dirigir la negociación. En el caso que no lo señalen dentro del término de las 24 horas desde el momento que le es notificado de manera oficiosa de la lista, el conciliador a cargo va a seleccionar las personas que van a asesorar y van a estar dentro de la negociación. ¿Cuál es el término de la negociación? El Código del Trabajo habla de 15 días que pueden negociar o pueden reunirse las veces que sea necesario dentro del término, dentro del plazo de 15 días. Y que esos 15 días pueden ser prorrogables por 8 días más a solicitud de parte, ¿verdad? A solicitud de parte puede prorrogarse. ¿Qué sucede en la práctica, muchachos? Que esos 15 días se convierten en 15 sesiones. El Ministerio del Trabajo no toma en cuenta los 15 días calendarios que la ley establece, sino que ellos dicen 15 sesiones para poder facilitar un poco. Por eso es que a veces muchos conflictos se llevan mucho tiempo negociando, porque si hay algún problema por parte del trabajador o del empleador en la cual expliquen y justifiquen en tiempo y debidamente la no comparecencia, entonces eso va deteniendo un poco las negociaciones. Entonces, al final, recuerden, son 15, prorrogable por 8 más, en último caso hace 23, son 23 sesiones. Si agotado ese tiempo de negociación, ese es el término de ley, y ojo, en este caso, Xochitl, porque eso puede ser lo que les falló a los grupos de médicos, que no se aguantaron negociar los 23 días o las 23 sesiones requeridas, y se fueron al trámite de huelga. Debieron de haber agotado la negociación a través de la conciliación en el término de ley. ¿Ok? La ley dice 15 días, prorrogable por 8 más. Entonces, una vez que se vence ese término, ¿qué es lo que sucede? Pues en este caso se procede a consultarle a los trabajadores si deciden ir a huelga o deciden ir a arbitraje. Ese arbitraje es voluntario y la huelga también. En este caso, si se deciden ir a tribunal de huelga, porque eso es lo que a veces prefieren, ir a huelga, pero la huelga no es que ya se van a poner de brazos caídos, no. Si ellos deciden irse a través de huelga, en este caso, al final el sindicato es el que decide. Aquí no se le pregunta a los trabajadores, se supone que los sindicatos, a través de sus asesores, han hablado con el resto de los trabajadores de la empresa y ellos han consentido que se nombre el tribunal de huelga. Cuando se nombra el tribunal de huelga es que el conciliador que estaba conociendo de la negociación y se agotó el plazo de negociación de 15 y 8 días más prorrogable, debe de certificar aquellos puntos en los cuales llegaron a un acuerdo, porque puede ser que llegaron a un acuerdo parcial, ya no a un acuerdo total, solamente algunos puntos del convenio colectivo fueron aceptados y otros no. Entonces, certifica los puntos que fueron ya aceptados y acordados por ambas partes. Y se establecen de manera clara en el acta cuáles fueron aquellos puntos o aquellas peticiones que no fueron sujetas a acuerdo por las partes, ya que no fueron aceptadas por el empleador en último caso, o alguna contrapropuesta presentada por el empleador que tampoco fue aceptada por los trabajadores a través de sus representantes. Entonces, esos puntos son los únicos que se van a negociar en el tribunal de huelga, aquellos puntos que no fueron acordados. Los que ya fueron acordados quedaron certificados por el ministro del Trabajo, porque el conciliador tiene que remitir el expediente de todo lo actuado al ministro del Trabajo. Y es el ministro del Trabajo el que va a nombrar al presidente de huelga. El presidente de huelga es un funcionario del Ministerio del Trabajo, que es el que va a dirigir al tribunal. No lo constituye solo él,
sino que el presidente del tribunal de huelga va a ser un funcionario del Ministerio del Trabajo nombrado por el ministro del Trabajo. El presidente de huelga, dentro de las 24 horas de su nombramiento, va a nombrar también y a seleccionar quién va a ser el secretario de actuaciones, que es el que va a ir levantando las actas en el momento de las negociaciones. Y una vez que también nombra al secretario, notifica a las partes, en este caso trabajador y empleador, en este caso ya saben que los trabajadores son el sindicato, o sea, notifica al sindicato y notifica al empleador el término de 24 horas para que seleccionen a 5 miembros que van a formar parte del tribunal de huelga. 5 miembros, ojos en esto. En el primero eran 3, ¿verdad? 3 por cada una de las partes. En el segundo, que es de huelga, son 5 de cada una de las partes. Pero de los 3 de los primeros que tuvieron en la negociación inicial, en la conciliación con el conciliador, valga la redundancia, tienen que, digamos, reemplazar, tienen que sacar a 2 de los que estuvieron negociando, solo queda 1. O sea, van a nombrar para el tribunal de huelga 5, pero tienen que remover a 2 de los que estuvieron inicialmente, porque siempre trabajadores o empleadores quieren ir a la parte del tribunal de huelga con los mismos asesores, con los mismos representantes. Si ya no llegaron a un acuerdo inicial, vencido el término, es porque no hay voluntad de parte, porque puede ser que alguno de ellos esté influyendo en la decisión del resto. Entonces ya es difícil que logren, aunque vayan a huelga, es difícil que logren llegar a una negociación. Y lo que hacen que de los 3 representantes que inicialmente tenía cada parte, 3 de ellos tienen que ser reemplazados y tienen que sustituirse por otras personas. Solo va a quedar 1 de los que estaban inicialmente participando en el tribunal de huelga y se nombran a 4 más, 4 nuevos, para que complementen 5 representantes de cada uno, más el presidente de huelga, que es un representante del Ministerio del Trabajo. ¿Qué sucede? Que durante el tiempo de negociación del tribunal de huelga es el mismo tiempo que se llevó para la conciliación. No lo dice claramente el Código del Trabajo, pero generalmente ese es el tiempo que se toma para ser un poco flexible, de los 15 días para que logren negociar. Puede ser que durante ese tiempo, antes del vencimiento del término, lleguen a un arreglo y se ponen de acuerdo sobre todas las cláusulas pendientes y hasta ahí nomás finaliza todo el conflicto colectivo. Se firma, se certifica los acuerdos por parte del ministro del Trabajo y ya se firma, se sella y ya se les entrega un ejemplar a cada uno, a uno al sindicato, uno para el empleador y uno que queda en el Ministerio del Trabajo custodiado y resguardado. Pero en el caso de que no, que de todos los puntos de las cláusulas igual solo llegaron a acordar parcialmente algunas cláusulas y otras no, entonces ahí es donde se toma la decisión de ir a una asamblea extraordinaria, se celebra en la empresa, se escuchan a todos los trabajadores, no solamente a los afiliados del sindicato, a todos los trabajadores de la empresa, para que ellos nuevamente decidan de forma directa si se quieren ir al arbitraje o realmente van a irse a huelga. El tribunal de huelga, cuando se constituyó, fue voluntario. Aquí también se le pide el consentimiento. Si los trabajadores deciden continuar en huelga, ¿qué quiere decir? Que ya es con brazos caídos. Que cuando ya deciden en la asamblea extraordinaria los trabajadores la huelga, entonces la huelga es que los trabajadores paralizan actividades. Que la empresa simplemente no va a tener actividad laboral mientras el tribunal de huelga sigue negociando. ¿Y por cuánto tiempo es el máximo que va a negociar el tribunal de huelga? 30 días calendario. Ya, porque una vez que ya se inicia la huelga, pues ya el presidente de huelga, que es el representante del Ministerio del Trabajo, va a establecer las medidas de protección y de seguridad dentro de la empresa para evitar daños a la empresa, daños a los trabajadores, daños al empleador. Entonces, por eso es que no puede durar más de 30 días la huelga. Esa huelga es legal, muchachos. ¿Por qué? Porque ya pasaron por todo el proceso de negociación anteriores. ¿Ok? Ya pasaron por el proceso de negociación y agotaron esos plazos. Si antes de vencerse ese plazo se van a huelga inmediatamente, esa huelga es ilegal por no haber cumplido con los plazos establecidos para las negociaciones. Por eso es que se declaran ilegal. Pero en el proceso que yo les estoy explicando, que han pasado negociaciones de los 15 más los 8 días prorrogables, posteriormente el tribunal de huelga, cuando comienza también a negociar y al final los trabajadores deciden irse a huelga, máximo son 30 días lo que van a estar en huelga. Si no hubo acuerdo durante esos 30 días, se levanta la huelga, se suspende el estado de huelga
y se les comunica a los trabajadores reanudar sus labores. Y con la advertencia de que aquel trabajador que no logre, digamos, iniciar sus labores normalmente o se oponga a la misma disposición, va a ser causa suficiente para que el empleador proceda a contratar a otra persona con las mismas condiciones laborales y salariales. O sea que prácticamente el ministerio, porque así lo dispone la ley, le está dando la facultad al empleador de despedir a esos trabajadores y contratar a unos nuevos. Si una vez que ya se ha establecido y se ha levantado el estado de huelga y les informen a los trabajadores reanudar sus actividades y no lo hacen, entonces, y el empleador puede perfectamente despedirlo si no acatan una disposición del tribunal de huelga. Una vez que ha finalizado esos 30 días, pues ya los trabajadores reanudaron sus operaciones y no han llegado a ningún acuerdo, entonces se establece o se nombra el tribunal de arbitraje, que es un arbitraje obligatorio. Ok, el tribunal de arbitraje igual lo preside un funcionario del Ministerio del Trabajo, y aquí solamente hay un representante del empleador y un representante del trabajador. ¿Okay? Ahí son, digamos, ellos negocian y tienen que resolver dentro de 5 días posteriores de constituido el tribunal de arbitraje. Ojo, un representante del Ministerio del Trabajo, un representante del empleador y un representante del trabajador o del sindicato. Son 3 nada más los que integran el tribunal de arbitraje. Ellos van a revisar el expediente y van a través de votación a decidir si aceptan las peticiones o las propuestas por los trabajadores o si aceptan las propuestas de los empleadores. En último caso, cualquier decisión que emitan lo van a hacer a través de una resolución. Esa resolución se llama laudo arbitral. No sé si en algún momento han escuchado esa palabra, laudo arbitral. El laudo arbitral es una resolución que emite el tribunal de arbitraje en virtud de las peticiones del conflicto que están haciendo trabajadores y que, bueno, que los empleadores tampoco ceden. Entonces, el tribunal de arbitraje decide cuál de las propuestas va a aceptar, si la que proponen los trabajadores, las peticiones, o las propuestas que planteó el empleador, o simplemente alguna nueva que se vaya a presentar dentro de las mesas de negociación. Entonces, la decisión que emite el tribunal de arbitraje es de obligatorio cumplimiento, pero cuando la notifica, si es a favor de los trabajadores y los trabajadores no están de acuerdo, pueden interponer un recurso de revisión. De igual manera, si el tribunal de arbitraje decide aceptar las propuestas del empleador y el sindicato no está de acuerdo, ellos también presentan el recurso de revisión, o viceversa, pues el empleador también, si no está de acuerdo porque fue la propuesta de los trabajadores la que resolvió a favor el tribunal de arbitraje, pueden interponer un recurso de revisión. El recurso de revisión debe de interponerse dentro de los 2 días posteriores a notificar el laudo arbitral. Tienen solamente 2 días, son 2 días hábiles. En este caso son 2 días hábiles porque en cuestiones administrativas, sábado y domingo se suma como un día, se contabiliza como un día. ¿Ok? Entonces son 2 días hábiles los que tienen para poder interponer el recurso de revisión. Si no le interponen, queda firme. O si lo interponen fuera de tiempo, se les rechaza el recurso y queda firme la resolución del árbitro, del tribunal de arbitraje. Pero el laudo arbitral queda firme y de obligatorio cumplimiento. ¿Qué pasa si lo presentaste en tiempo? Ok, se remite el expediente, en último caso se revisa que cumpla digamos los requisitos, el recurso de revisión. En primer lugar, que usted ponga de que está en contra del laudo arbitral número tal emitido por el tribunal de arbitraje, dictado en fecha tal, del día tal y notificado en día tal, y al mismo tiempo se persona el que está interponiendo el recurso, porque puede ser el empleador como puede ser el sindicato, y también que deje claro de manera en negrilla y en letra mayúscula que interpone formar recurso de revisión y que sea admitido por haberlo presentado en tiempo y forma. En forma porque yo estoy invocando claramente el recurso de revisión, y 2, en tiempo porque lo estoy presentando dentro de los 2 días que la ley me permite. Entonces, cuando a esto lo vas a interponer siempre ante el mismo Ministerio del Trabajo, ante el Tribunal de Arbitraje, porque es el que se interpone ante el mismo
que está conociendo y que emitió la resolución, ellos revisan que cumplan los requisitos de ley y una vez que miren, que revisen y cumplan los requisitos de ley, proceden a admitir el recurso y una vez que admiten el recurso, trasladan el expediente, le notifican a las partes, ¿verdad? Trasladan el expediente previo a recibir la expresión de agravio. O sea, el tribunal arbitral revisa que cumplan los requisitos, admite el recurso y notifica a las partes para efecto que ellos expresen los agravios. Cuando hablamos de agravio, es el perjuicio que le causa esa resolución. El que está recurriendo de recurso de revisión es porque te está causando daño, ya sea al empleador o ya sea a los trabajadores. Entonces tienen que dejar claro qué parte del laudo arbitral causa perjuicio, ya sea para el empleador o los trabajadores. Eso es agravio, se llama agravio, perjuicio. Una vez que lo presentan, ya el tribunal de arbitraje traslada el expediente al tribunal de apelaciones y el tribunal de apelaciones revisa todo lo actuado, revisa el recurso, revisa el laudo arbitral y tiene el término de 5 días para resolver. La resolución del recurso de revisión es de obligatorio cumplimiento, ya después de eso no hay otro recurso. O sea que si el tribunal de apelaciones admite el recurso de revisión y deja sin efecto el laudo arbitral, entonces eso es de obligatorio cumplimiento y la otra parte no puede presentar ningún otro recurso. O bien lo puede confirmar y dice, se mantiene y se confirme el laudo arbitral emitido en fecha tal por el tribunal de arbitraje y ya. Y es de obligatorio cumplimiento. El tribunal de apelaciones manda una copia de esa resolución del recurso de revisión a los juzgados del trabajo, al Ministerio del Trabajo, a la Dirección de Asociaciones Sindicales. ¿Por qué creen ustedes que manda copia de la sentencia a estas 3 instancias? ¿Por qué creen ustedes que manda copia a estas 3 instancias? Aparte que les tiene que notificar al sindicato y al empleador, lógico está. ¿Por qué creen que le tiene que notificar a los juzgados del trabajo, al ministerio? Porque en el último caso el ministro tiene que también, es el que ha estado certificando todas las actas de toda la negociación, y a la Dirección de Asociaciones Sindicales. ¿Por qué creen ustedes? Para que estén sabidos de cuál fue la última resolución que hubo. Así es, y que esa resolución es firme. Ya esa resolución es firme, y si es una resolución que es a favor de los trabajadores, es que el empleador tiene que proceder a cumplir con lo dispuesto ya en el convenio, porque ya una vez que ya el tribunal de arbitraje acepta la propuesta de los sindicatos, de los trabajadores, esa es la que queda como parte del pliego de peticiones y de obligatorio cumplimiento. Si el empleador no está de acuerdo, ni modo, tiene que cumplir. Y si no cumple, ¿qué es lo que pasa? Puede, y por eso se lo notifica a los jueces del trabajo y de seguridad social de la jurisdicción donde está ubicada la empresa, ¿verdad? Que es donde se está llevando el trámite. Entonces, se le notifica a los juzgados porque si es el laudo a favor de los trabajadores y es confirmada por el tribunal, esa propuesta de los trabajadores, quiere decir que el empleador va a cumplir con eso obligadamente. Si el empleador no está de acuerdo y no cumple, entonces los jueces del trabajo son los que tienen la competencia de intervenir las empresas. No sé si han escuchado de las intervenciones judiciales. Interviene la empresa, nombra a cualquier persona de la lista de ciudadanos que tiene honorables, ¿verdad? Honorables porque no deben de tener antecedentes de ningún tipo, y que sean reconocidos por la sociedad para que sea el interventor de esa empresa y que la administre como que si fuese de él. ¿Qué quiere decir? Que los dueños de la empresa no tienen que administrar, no van a conocer, ni van a llevar el curso de su empresa, ni van a contratar ni a despedir personal porque ya no van a tener competencia, porque mientras el empleador no cumpla con esa sentencia del tribunal, esta empresa va a estar intervenida. ¿Okay? Va a ser administrada por un tercero. Ahora, si sucede lo contrario, que es el sindicato el que no está conforme porque el tribunal y el tribunal de arbitraje, como el tribunal de apelaciones, decidió aceptar la propuesta de los empleadores, pero los sindicatos no están de acuerdo, ¿qué sucede? Que si ellos no están de acuerdo y se ponen de brazos caídos y se ponen en huelga, de igual manera se procede a que el empleador despida a ese personal y contrate nuevos, ya bajo las mismas condiciones laborales y salariales. Entonces estos trabajadores
no pueden ir a demandar a la vía judicial reintegro ni nada parecido, y por eso es que también se les notifica a los jueces del trabajo para que denieguen la solicitud de demandas de acción de pago o de reintegro, más de reintegro, porque la mayoría son de reintegro, ya de reintegro de estos trabajadores